dolor. El dolor se debe considerar como un síntoma que incluye varios factores, el cual yo tengo que estar en la capacidad de identificarlos para poder hacer un diagnóstico correcto y así realizar un tratamiento exitoso en el paciente. El dolor es por lo que más consulta el paciente que nos llega por urgencia en el consultorio dental. Entonces, durante la conferencia vamos a revisar un poco acerca de cómo es ese manejo adecuado y haciendo una selección adecuada del anestésico puedo controlar esto en el paciente. Me presento entonces para ustedes, mi nombre es Cindy Gómez, yo soy odontóloga de la hermosa ciudad de Cali, en Colombia, recién graduada en 2001. Trabajo con ustedes como visitadora comercial especializada desde hace 17 años y me he venido desempeñando en el cargo de transmitirles tanto en la parte académica universitaria como se encuentran ustedes, como a los odontólogos, esta parte farmacológica que hay detrás del manejo adecuado del anestésico. Entonces, hoy les vengo a brindar esta conferencia que espero que les dé muchos tips de manejos. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, no les dé pena levantar la mano y la vamos a resolver. Los temas entonces que vamos a manejar un poco durante la conferencia es la definición de qué es el dolor, psicología del dolor, que vamos a ver que es una parte importante a destacar y a manejar, el manejo del dolor desde el manejo de la ansiedad, mecanismo de acción de los anestésicos. Este es un punto que a veces los aburre un poquito y se puede poner como un poco pesado, pero es esencial para que ustedes puedan entender porque hoy en día deben de tener todas las presentaciones que les ofrece el mercado en su consulta dental. Vamos a revisar en cuanto a técnicas anestésicas no detalladas, sino que vamos a revisar un poquito acerca de los fracasos y cómo los podemos manejar. Al final veremos y recordaremos las presentaciones que tiene para ustedes y unos cuadritos que les pueden servir de resumen, de consulta, para que los tengan a la mano siempre. El objetivo que buscamos siempre cuando atendemos un paciente es manejar ese dolor y que ese paciente salga contento de la consulta. La mayoría de pacientes, por no decir todos, catalogan como mejor doctor al que no le duele el procedimiento, al que no le duele ese momento de la inyección y no hay dolor durante el procedimiento. Esa es la mejor publicidad que nosotros como profesionales podemos tener. Ese paciente que sale contento diciendo qué buena mano tiene ese doctor, porque cuando a un paciente le va mal con la anestesia, ese es el paciente que hace que no vuelva a ir a la consulta y nos hace mala fama. Entonces, por eso es importante. Para entrar ya en el tema, vamos a recordar un poco acerca de la definición de lo que entendemos por qué es el dolor. Entonces, la palabra dolor viene del latín doloris, que se refiere a una sensación molesta de una parte del cuerpo por una causa interna o externa. Siempre la definición del dolor para cada paciente va a ser individual y va a depender de las experiencias que él haya tenido a lo largo de su vida. Entonces, por eso nosotros vemos que hay unas personas que son más tolerantes al dolor, hay otros que se golpean, lloran, incluso no dicen patrón, eso no dolió, pero es que el dolor es subjetivo y cada persona lo siente de manera diferente. Existe una nueva definición que nos la da la Asociación Internacional de Estudio del Dolor, que dice que es una experiencia sensorial o emocional presente o potencial que describe los términos de esa lesión. Entonces miren que ya en esta nueva definición sí se integra la parte
objetiva, que es el aspecto fisiológico, pero también integramos la parte emocional, que va a ser toda esa carga que le coloca el paciente a su propia definición. Entonces, cuando tenemos un paciente que tiene dolor y vamos a hacer ese manejo, hay 3 componentes importantes que yo tengo que tener en cuenta. Uno, eliminar la ansiedad dental. 1 de cada 5 pacientes sufre de ansiedad dental. Algunos desde antes, la mayoría desde antes. No suele suceder que uno tenga una cita con el odontólogo y ese día se levante contento y diga: tengo cita con el odontólogo, me van a colocar anestesia hoy. No se va a emocionar al odontólogo. De hecho, tristemente hay mamás que asustan a los niños, por eso también es el mejor uno desde chiquito. Entonces, si no se porta bien, lo lleva al médico, si no se cepilla los dientes, va a tener que ir al odontólogo, le van a colocar una inyección. Entonces, desde pequeñitos tenemos miedo al odontólogo. Entonces, es importante, antes de trabajar al paciente, manejar la ansiedad. Diagnóstico correcto de la causa del dolor. Uno de los mayores fracasos cuando utilizo un anestésico es porque tengo error en el diagnóstico. Entonces, a veces ese dolor no es odontogénico. Y como no es odontogénico, por más anestesia que le coloque ese diente, el paciente va a seguir reportando dolor. Anestesia profunda durante el tratamiento. Esto es esencial porque también no hay nada más desagradable para un paciente, y es que la anestesia no alcance durante el procedimiento y el paciente tenga esa sensación de dolor. Vuelvo y le reitero, la sensación de dolor es subjetiva y es de cada paciente. Debo de creer lo que dice el paciente y así mismo lo voy registrando, ¿ya? Entonces no es la percepción que yo tenga, sino la que tiene cada uno. La evolución del dolor estuvo ligada hasta finales de los 70, donde se veía el dolor solamente asociado a una lesión biológica existente. Hoy en día sabemos y se avala que hay personas que sufren de dolor así no tengan una aparente lesión a nivel fisiológico, a nivel biológico. Hasta finales de los 70, la literatura empezó a escribir los 2 tipos de dolor: el dolor agudo como una enfermedad y el dolor como un síntoma de enfermedad, y el crónico como una enfermedad. Cuando nosotros vamos a trabajar esa psicología del paciente para manejar la ansiedad, es importante recordar el significado del umbral del dolor. El umbral siempre va a ser subjetivo, o sea, va a depender de cada paciente de acuerdo a sus percepciones. Entonces tenemos como definición: umbral del dolor es la intensidad mínima a partir de la cual un estímulo, yo digo que ya me produjo dolor. Tolerancia al dolor es cuando yo ya reporté que me duele, cuánto puedo soportar sintiendo. Entonces, esto es importante porque también nos va a llevar a entender un poco más a ese paciente y saber de qué forma lo tenemos que manejar. Tengo que tener también claro los diferentes tipos de dolor, cómo se pueden clasificar y cuál es la clasificación que yo tengo que tener presente cuando llega el paciente diciendo que tiene dolor. Entonces, el dolor se nos puede clasificar de acuerdo a su duración. Vamos a tener un dolor agudo, cuando es un dolor que nos dura menos de un mes. Un dolor crónico es ese dolor que ya está persistente, que ya el paciente reporta que lleva mucho tiempo sintiéndolo. De acuerdo a su origen, entonces hay dolores que son de tipo visceral, en los huesos. En la parte odontológica, el dolor que siempre manejamos es el neuropático, porque es el de las lesiones nerviosas. Siempre que hay presencia de dolor odontogénico es por una lesión de nervio. De acuerdo al curso, entonces tenemos ese paciente que reporta que el dolor lo siente todo el tiempo, o el que reporta que cuando se acuesta ahí en la noche
lo siente más fuerte. Y este último, de acuerdo a la intensidad, es importante tenerlo en cuenta en la parte odontológica. Siempre que yo tengo un paciente, debo clasificarlo de acuerdo a la intensidad. Esa intensidad puede ser leve, entonces es un paciente que reporta dolor, pero puede hacer su vida normal. Un dolor moderado es un dolor que ya interfiere con las actividades. Y el dolor severo es ese dolor que no deja dormir. Pasa mucho cuando tenemos casos de pulpitis. Por la posición, la presión sanguínea hace que ese diente duela mucho y ya interrumpe el descanso del paciente. ¿Cómo hago para medir esa escala de intensidad? Tenemos en odontología la escala visual analógica de EVO. El objetivo principal de esta escala es como recoger un poco la información de lo que está sintiendo el paciente para yo poder entenderlo mejor lo que me está reportando. Entonces, es una escala subjetiva, pero que sirve de guía. ¿En qué consiste? Es en una línea horizontal, viene marcado de 0 a 10, donde 0 es no dolor y 10 ya es un dolor insoportable. Entonces, de acuerdo a esto, el paciente va a decir en qué número considera él que siente dolor. Esta parte, ¿por qué es importante para qué nos va a servir? Por ejemplo, cuando yo tengo un paciente que me está reportando su escala de dolor en este grado, es un paciente que yo debería considerar antes de iniciar un tratamiento dental, manejarlo con analgésicos, con antiinflamatorios, para que así yo tenga un resultado exitoso, que va a ser diferente al paciente que lo reporta en esta escala, que sé que con solamente la anestesia y con la consulta lo voy a poder controlar. ¿Por qué se insiste tanto en que yo tengo que hacer no solamente la evaluación clínica, sino también psicológica del paciente? Porque la sintomatología psicológica más característica asociada al dolor es la depresión y la ansiedad. Entonces, si yo quiero hacer un control adecuado del dolor, tengo que iniciar por el control de la ansiedad de ese paciente. Por los anestésicos locales que les ofrecemos hoy en día son sustancias que son 100% efectivas, o sea, ellas funcionan muy bien, no hay un paciente que realmente no la haga efecto. Cuando yo tengo pacientes que llegan a la consulta, llegan diciendo, no, hagan el procedimiento así, no me colocan anestésico, que yo me aguanto porque a mí la anestesia no me hace efecto. Eso no es real. Yo, por ejemplo, soy una de esos pacientes. Yo puedo tener ya aquí la saliva, el labio, puedo hablar, pero me toca el diente y yo brinco porque digo que me dolió. Tengo claro que no es dolor, sino ansiedad y el miedo que me produce. Entonces, por eso es importante, si manejo la ansiedad, es seguro que tengo controlado el dolor y el anestésico va a funcionar. ¿Cómo logro esto? Una historia clínica muy completa. Yo tengo que hacer un lazo de confianza con el paciente. Ideal que ese paciente no llegue y lo acueste yo de una y me empiece a hablar acostado. No, sentémoslo frente a frente, manteniendo una línea visual que permita que el paciente entre en confianza y me cuente toda su historia, tanto física como mental, y ahí yo puedo entrar a evaluar qué cambios tengo que hacer, si el paciente sí es capaz de tolerarlo, si yo le puedo hacer los procedimientos sin inconveniente, o si tengo que hacer ayuda de algún medicamento para poder trabajar ese paciente. Importante, las experiencias previas al anestésico local. Es una pregunta que casi nunca hacemos y es bueno que la incluyamos siempre que vamos a atender a un paciente. Preguntémosle cómo le fue, qué tanto le funcionó el anestésico, y eso nos va a dar también mucha luz de cuál va a ser el manejo adecuado. Como les decía entonces, esa ansiedad y esa depresión me va a producir estrés. Cuando una persona sufre de estrés,
y tiene un problema sistémico, partiendo de una base que los odontólogos en los consultorios odontológicos no se atienden nunca a paciente sistémico no controlado. Si a nosotros nos llega un paciente no controlado o tenemos sospecha de que no está bien controlado, yo no le debería colocar ningún medicamento ni hacerle un procedimiento, porque el riesgo es bastante alto. Es un paciente que lo puedo manejar de pronto con alguna medicación, algún analgésico y remitirlo, y hasta que no esté controlado no atenderlo. Pero igual, un paciente sistémico controlado, si está bajo ansiedad, todos esos problemas se pueden exacerbar. Entonces, por ejemplo, tengo un paciente asmático controlado. Si sufre ansiedad, le puede dar una crisis y puede hacer una hiperventilación. Entonces, también me sucede en el paciente sano. Todos hemos sentido el efecto de la adrenalina, ¿no? Entonces, unas veces es agradable porque es esa que nos da la palpitación y la emoción, pero también la que se presenta cuando tenemos miedo, cuando tenemos angustia. Y así yo sea sana, esa sobrecarga de adrenalina me puede causar palpitaciones, me puede causar aceleración en la respiración que me puede llevar hasta el desmayo. Cuando estamos en estas situaciones de estrés se liberan estas dos hormonas, la adrenalina y el cortisol. Entonces, la adrenalina es la que me acelera y la que me pone tenso. Y el cortisol es el que en exceso me va a destruir todo ese sistema inmune y me genera falta de energía. Entonces, por eso este tipo de pacientes, después, incluso no lo ha sentido, después de que uno siente esa descarga de adrenalina, agitación, entra en un estado como que queda uno cansado, uno se siente agotado. Entonces, cuando un paciente está bajo estas dos hormonas, ahí es donde el paciente, justo en el momento que yo coloco el anestésico, se nos puede desmayar. Y siempre se le echa la culpa al anestesia, cuando la mayoría de la literatura no reporta que se produce por la adrenalina endógena que produce el paciente. Entonces, la ansiedad dental se debe ver como algo multisistémico que me encierra varios componentes que, aunque son diferentes, interactúan entre sí. Entonces, un paciente con ansiedad dental tiene problemas cognitivos. Entonces, es ese paciente que, por más de que yo le esté hablando, le esté explicando, pasa como en los muñequitos, con los memes que pasan, que le están hablando a uno y el cerebro está por allá, como en otro lado. Eso pasa. Entonces, por más de que yo le hable al paciente y le explique, él no está entendiendo. Es el paciente que tiene los cambios fisiológicos que hablamos de la palpitación y de la respiración agitada. Y comportamientos motores, que es el paciente que cuando voy a empezar a trabajar mete la mano o se tapa la boca. Incluso hay algunos que se paran y dicen, no me dejo hacer nada, me voy, y se van del consultorio. Cuando yo voy a hacer ese manejo psicológico, entonces de ese paciente que me llega a la consulta por dolor, yo tengo que tratar de cambiarle al paciente esa percepción que siente, que vean y maneje el dolor de una forma diferente. Hay algo que se llama el efecto lupa. El efecto lupa es cuando yo focalizo mi atención en el dolor, hace el cerebro que se incrementen los síntomas. Un ejemplo muy claro que nos pasa a los hombres les puede haber pasado, a las mujeres sé que a todas nos ha pasado, que es cuando uno está a veces estrenando zapatos. Entonces le compré los zapatos para la fiesta. Entonces uno los zapatos le talla, o le empieza a lastimar un dedito, uno está bailando, no importa que el zapato traiga. Pero uno se sentó a comer y se quedó quietico, y entonces uno dice, este zapato no lo soporto. Ese mismo zapato que tenía hace un rato puesto y estaba bailando. Pero ¿qué pasó? Teníamos distracción y no estábamos focalizándonos en el dolor. Cuando nos quedamos quietos, ya el cuerpo focaliza el dolor e incrementa esos signos. Entonces ahorita les voy a contar un poco
Teniendo identificados esos pacientes, un paciente que presenta ansiedad mental normalmente es el paciente que cancela las citas, que se inventa excusas justo antes del momento de ir a la cita, que no inicia un tratamiento que le hemos propuesto, un paciente que llega con muy mal estado de salud oral, muchas veces es por eso. De hecho, uno escucha mucho, hay gente que realmente cuando va al odontólogo es porque la carie ya le ha invadido de tal forma el cliente que le produce dolor y por eso fue. Y es por este tema del miedo que tienen al tratamiento. Entonces, lo primero es la comunicación. Es esencial que ustedes le hablen a su paciente y le expliquen lo que van a hacer en términos que lo entiendan. Tener información es tener poder. Entonces eso hace sentir al paciente que tiene el control de la situación cuando tiene información. Usar un lenguaje positivo y menos amenazante. La mayoría de odontólogos hacemos esto con los niños y se nos olvida que el adulto también le tengan las inyecciones y más si son en la boca. Entonces utilicemos palabras más cómodas. Por ejemplo, decir dar una inyección. A nadie le gustan las inyecciones. Entonces yo puedo cambiar la palabra inyección por le voy a administrar un medicamento. Nunca utilizar la palabra dolor. Cuando yo le digo al paciente esto no le va a doler, lo único que me queda es la palabra dolor. Eso es día de no. Entonces eso es lo que va a procesar el dolor. Yo lo puedo cambiar por incomodidad. Esto le generará un poco de incomodidad. Entonces es lo mismo, pero dicho en unas palabras que va a procesar mejor. Diferentes estudios recomiendan que un 89% de los pacientes considera que la música es muy buena para realizar distracción y manejar esa ansiedad. Y un 75% la presencia de libros y revistas en las salas de espera. Aquí un ratito con la música. Existe una teoría que se llama teoría de control del dolor, que nos dice que los receptores actúan en conjunto para enviar señales al cerebro y, por lo tanto, distractores como la música bloquean ciertas vías y disminuyen la percepción que tiene el paciente. Pero ojo, esa música sin voz, de la que se recomienda. Porque si yo le pongo al paciente el reggaetón y resulta que lo odia, le pongo la canción de despecho que me encanta y resulta que el paciente lo dejó la novia el día anterior, entonces le genero yo el estado de depresión y ansiedad del paciente, termina llorando. Entonces siempre la música en los consultorios debe ser sin voces. Dar suficiente tiempo para la cita, sobre todo este tipo de pacientes. Le choca mucho el odontólogo que le dice buenas, acuéstese y a duras penas le habla. A duras penas le saludo. Yo siempre he pensado que es por la posición de la silla, en que uno se acuesta y uno piensa que va del psicólogo. Porque uno se acuesta en ese silla y uno quiere hablar con el odontólogo y que lo escuche un poquito cómo va su vida. Entonces tomémonos unos minutos para escuchar al paciente. Minimizar factores provocadores con los instrumentos. A nosotros nos parece y nos emociona cuando compramos un forceps, cuando compramos la jeringa y se está bonita. A nosotros nos parece bonita, a los pacientes no. De hecho, la mayoría de pacientes cuando ven los forceps para hacer las extracciones se aterran. Ellos eso lo ven como un alicate, como una herramienta. Los olores. Amamos el olor a monómero. Y uno, cuando está con monómero, uno respira y uno lo siente rico. El paciente no. Hay muchos que el olor les genera dolor de cabeza, les genera incomodidad. Entonces debemos de tener fragancias que minimicen esos olores. Introducir métodos de relajación. Hay dos que funcionan muy bien. Los métodos de relajación lo que hacen es que el paciente sea consciente de que está estresado. Entonces existe uno que es relajación muscular. La relajación muscular consiste en que el paciente contrae los músculos y los relaja.
Yo empiezo desde las piernas, voy al tórax, los brazos, cuello y termino en cabeza. El otro es con la respiración. Inhala 5 segundos y exhala 5. Eso hace que el paciente entre en estado de conciencia, que está estresado y se relaje. Sedación consciente usando agentes farmacológicos. Las técnicas de sedación son muy confiables y son muy seguras, están permitidas. Cuando hablamos de sedación son estos medicamentos que sedan al paciente pero nunca lo ponen totalmente inconsciente, o sea, es un paciente que va a responder a las órdenes, responde al tacto. Es un paciente que cuando termina la consulta ya la sedación tiene que haber pasado. Entonces yo puedo utilizar agentes como las benzodiazepinas, obviamente este tipo de agentes sí en compañía de revisión médica, pero también puedo utilizar agentes como son los antihistamínicos, que son ya pues, de venta libre, como son la loratadina, cetiricina, todos estos antialérgicos que producen somnolencia. Hay pacientes que son muy nerviosos, que se toman media horita antes de la consulta una pastilla de un antialérgico y como les produce sueño, se sienten que están relajados y sienten más tranquilidad ante los procedimientos. El uso de analgésicos pre y post tratamiento. Muchas veces estos medicamentos nos ayudan a mejorar la consulta. Entonces, lo que yo les decía ahora, si yo tengo un paciente, todo paciente que llega por dolor, así yo lo vea, infección, inflamación, ya inició internamente el proceso. Entonces, si a ese paciente yo le medico un analgésico, un antiinflamatorio antes, va a hacer que sea más efectivo el anestésico que voy a colocar. Muchas veces nos visitan de casas comerciales de medicamentos y nos dan muestras gratis de analgésicos o antiinflamatorios. O yo podría tenerlos en la consulta, los que sean de fórmula libre. Un paciente que yo le hago una extracción, por ejemplo, antes de que se vaya, le doy una pastilla para que se la tome. Es un paciente que le va a empezar a actuar antes de que pase la anestesia. No decirle al paciente, si me duele, se lo toma, que es lo que solemos decir. Si siente dolor, se lo toma. Si sintió dolor, ya inicia un proceso que va a hacer que el medicamento se demore más en actuar. Y siempre que yo haga un cubretaje abierto, una extracción, una endodoncia, va a haber dolor postoperatorio. El paciente que se queda con el odontólogo es el que no siente dolor. El paciente no está en la capacidad de saber si yo lo suturé bien, si hice bien la resina, la corona, ellos eso no lo saben. Para ellos un tratamiento es exitoso si no le dolió durante la consulta ni después de la consulta. Inyección traumática. En odontología la técnica anestésica no debe de ser dolorosa. Un paciente no debería de sufrir dolor. No lo conozco el medicamento, pero no sé qué clase hay, es porque no lo conozco pues, dentro de los que nosotros solemos manejar. Pero entonces terminando la charla lo revisamos y resolvemos el quiero. Utilizar entonces, bueno, entonces existen varios métodos que yo puedo utilizar también cuando voy a colocar la inyección. Uno, usar una aguja afilada. Estas son fotos al microscopio de una aguja. Entonces, miren, ahí se alcanza a ver. Esta es la aguja sinusada. Alcanzan a ver acá la punta de la aguja, ¿cierto? Esto es una vez, esto es 2 veces. Esta es una aguja 3 veces. Miren cómo ese diseño perdió completamente corta, la punta doblada. Entonces, cada vez que yo inserto una aguja, ella sufre deformación y entra rasgando los tejidos. Por eso es que los pacientes, cuando pasa el anestésico, sufren por varios días dolor en el sitio de función. Entonces, debo de cambiar constantemente mi aguja. La posición ideal para
colocar el anestésico es cabeza y corazón paralelos al piso. Esto evita el síncope vasodepresor, el desmayo, en el momento del anestesia. Comunicarse con el paciente positivamente, lo que les hablaba del lenguaje. Estoy depositando la solución lentamente para que sea más cómodo, va a ir sintiendo cómo se va a ir adormeciendo, ir conversando con él mientras que lo estoy colocando. Tensar el tejido. Cuando yo tenso un poco el tejido donde voy a colocar la inyección, hace que se genere menos presión en el momento que inserto la aguja. Tener un apoyo firme de la mano. Es esencial que esa jeringa no se nos mueva y que yo cuide, porque ese paciente, si está ansioso, si tiene miedo en ese momento, me va a mover la cara, va a tender de pronto a temblar, de pronto a quererse quitar. Entonces es muy importante que la jeringa esté controlada. ¿Cuál es la más recomendada? Esta no, porque pierde el control total. Es palma hacia arriba y apoyo de los dedos. Es la más recomendada para poder tener una estabilización de la jeringa. Adicional, tengo que tener un apoyo del brazo. De acuerdo a las diferentes técnicas que hay y las habilidades físicas pues, que tenga cada uno debe buscar apoyar siempre el brazo con el que está inyectando. Nunca en el brazo del paciente. Tener mucho cuidado donde lo coloque, porque lo primero que el paciente va a mover si quiere meter la mano, porque es como la primera reacción. Puedo utilizarlo apoyándome en el tórax del paciente, en la barbilla, miren cómo apoya los dedos, o en mi tronco. Entonces yo apoyo el brazo sobre mi propio tronco y ahí voy insertando el anestesia. Mantener la jeringa fuera de la visión del paciente. Nosotros pasamos la jeringa, entonces el paciente la ve con la aguja, y si el paciente no tenía ansiedad, es un paciente que no tiene miedo, créanme que en ese segundito ya se lo merece, porque cuando nos da miedo, pues no, a algunos pacientes les da miedo, otros no, pero a nadie le gusta cuando le sacan sangre, y cuando no ven entrar las agujas. Pues cuando la ven, la jeringa genera demasiada ansiedad. Colocar lentamente el anestésico e ir depositando gotitas. Esto es lo que hacen los equipos de anestesia computarizada, que es la anestesia sin dolor. Van colocando a medida que van entrando la jeringa, la aguja, dejan caer gotitas de anestesia. Entonces va adormeciendo ese tejido y por eso yo puedo hacer una inyección de anestésico y terminar sin haber incluso colocado anestésico tópico y el paciente lo siente. Y el paciente dice, ya, si yo cumplo con todos estos tips. Observar al paciente, las reacciones adversas a un anestésico se ven inmediatamente, o 5 o 10 minutos después. Si yo estoy haciendo una inyección intravascular, es en cuestión de segundos. Entonces, por eso no puedo dejar de mirar al paciente, no puedo empezar a inyectar y hablar con auxiliar, tengo que todo el tiempo estarlo chequeando. Hacer una aplicación lenta. Entonces, miren acá, 1 mililitro por minuto. Los cálculos tienen 1.8. En teoría, yo debería utilizar 2 minutos para un cálculo. Normalmente uno lanza todo de uno. Mínimo 1 minuto, máximo 2 minutos. Eso me va a permitir que si el paciente me va a hacer una reacción adversa, yo pueda detenerme a tiempo antes de introducir todo el medicamento y va a ser mucho más seguro. Y también va a evitar que la solución rasgue el tejido. Los anestésicos son más ácidos y más si tienen vasoconstrictor. Por eso cuando yo le inyecto al paciente siente que le arde, y no importa que le arde, porque va rasgando y va quemando esos tejidos. Entonces cuando lo hago lentamente, esa sensación se pierde. Dar anestesia más eficiente y cómoda. Yo tengo que hacer una selección racional del anestésico.
no todos los pacientes son iguales ni todos los procedimientos. En un mismo paciente yo puedo, de acuerdo a sus necesidades, utilizar diferentes agentes. Hoy en día la invitación es para que ustedes no usen el anestésico, es que tengo que tener uno con vaso para el paciente sano y uno sin vaso para el paciente sistémico. No, en la consulta odontológica yo debo de tener todas las presentaciones para, de acuerdo a las condiciones clínicas del paciente, tanto a nivel sistémico como a nivel bucal, así me corresponde. ¿Cuáles son esos factores importantes? Muy importante tener en cuenta lo que les he hablado tanto de la presencia de dolor e inflamación. Es cuando más nos fracasa un anestésico. Se reportan fracasos hasta el 80%. Entonces yo tengo que tener en cuenta porque tengo que hacer cambios en ese paciente que voy a anestesiar. La duración que requiero. No es lo mismo el anestésico para hacer una cirugía al anestésico para hacer una resina. La necesidad del control del dolor post-tratamiento, automutilación, el paciente niño o el paciente con alguna discapacidad que como siempre ha amanecido mucho tiempo se empieza a morir y se puede generar lesiones, si necesito hacer hemostasia, o sea, todas estas cosas que les voy a ir mencionando es lo que realmente yo tengo que evaluar antes de escoger el agente que voy a trabajar. Para que ustedes puedan entender por qué la invitación que les hago el día de hoy es a que tengamos varias presentaciones, no solamente una ni dos, hay que recordar un poco el mecanismo de acción de los anestésicos. No sé si de pronto ya todos han visto esta parte de farmacología, de anatomía, igualmente yo se los voy a mencionar de una forma muy sencilla, muy básica para que podamos entender. Entonces el anestésico me actúa, como sabemos, en las células nerviosas. Esta es una membrana importante acá, en esta membrana de la célula, tiene doble capa de fosfolípidos, un canal de proteína que me permite este transporte de iones. Entonces, cuando yo tengo un estímulo nervioso, se da la bomba sodio-potasio. Significa que cada vez que llega un estímulo al cuerpo, entran iones de sodio y se reduce la permeabilidad del ion potasio. Ahí es donde hablábamos de despolarización, repolarización celular. Inmediatamente después hay un intercambio. Se reduce la permeabilidad del sodio y se aumenta el potasio. ¿Qué pasa entonces cuando yo inyecto el anestésico? Entonces miremos acá. Cuando yo lo inyecto, él atraviesa esta membrana y desde el interior de la célula se deposita en ese canal y lo bloquea. Entonces no va a haber intercambio de sodio y potasio. Esto es la forma en la cual actúa el anestésico. Atraviesa la membrana y desde la parte intracelular es que me va a actuar. De acuerdo a eso, es que se van a describir las propiedades que hacen que cada uno de ellos se comporte diferente. La diferencia también radica, y estas propiedades van muy ligadas a la estructura química. Entonces recordemos que tenemos las amidas y el mixto híbrido, que es la articaína, que muchos pensamos que está recién salida, pero miren, desde 1975 se creó la articaína, el único anestésico creado para uso odontológico. Hasta el momento lo utilizamos es solamente en la parte odontológica, se está incluyendo ya la parte de cirugía maxilofacial, en la parte reconstructiva en cara, ya algunos cirujanos están empezando a incluirla por su efectividad. Entonces, vamos, de acuerdo a ese mecanismo que les recordé, a mirar por qué algunos anestésicos, cuando yo los coloco, me duran más que otros o más profundos que otros. Tenemos un primer factor. Entonces, para que él pueda atravesar esta membrana, tiene que hacer un proceso de alcalinización. Entonces, estas bases iónicas de los anestésicos tienen que liberar esta molécula que ellos tienen de hidrógeno, pasar a su forma no ionizada y solamente así logran atravesar esa membrana. Entonces, aquí es donde tenemos lo que pasa con la inflamación y la infección. ¿Por qué no funciona?
porque para que el anestésico haga eso, tiene que estar en pH sano. Cuando yo tengo un pH ácido, pues es muy difícil para el anestésico lograr alcalinizarse por esa presencia de la acidez y de la inflamación. Eso hace que el anestésico no logre esta función. Aparte de eso, se genera vasodilatación, se elimina muy rápido, no me dura el anestesia. En la literatura encontramos que la metivacaína es un agente anestésico que es el menos susceptible a ser afectada por ese pH, porque se maneja el pH más alcalino de todos los anestésicos. Entonces la literatura recomienda, cuando yo tengo casos de pulpitis, utilizar un anestésico como la metivacaína, que es la menos vasodilatadora. Viene otra propiedad. Entonces ya en la molécula logró deionizarse. Ahora tiene que atravesar esta barrera. Tiene que tener esta propiedad, liposolubilidad. Va directamente proporcional a la potencia. Se miden números. Entonces tenemos la lidocaína, que es el más usado, tiene 4, mientras que la articaína tiene 17. Entonces, entre mayor liposolubilidad significa que esas moléculas que hicieron ese proceso logran atravesar esa membrana. Yo no voy a tener que colocar tanta cantidad de anestésico entre más liposoluble sea, porque son mayores las cantidades de moléculas que van a lograr atravesar. Una vez la atraviesan, se tiene que depositar acá. Esta es otra propiedad, fijación a proteínas, se mide en porcentajes, entonces miren, acá la tenemos. Por eso es que nosotros no usamos lidocaína sin vaso casi, porque la lidocaína sin vaso es la de menor liposolubilidad, mayor vasodilatación y menor número de proteínas. Entonces cuando uso lidocaína sin vaso es una anestesia que me dura 10 minutos, no me dura más, pero no es porque sea malo. Porque a veces cuando no nos duran decimos que es que el anestésico de esa marca es malo. No, es por estas propiedades. El que más nos dura, articaína, 95%. Y por último, la vía media de eliminación. Este es un factor muy importante cuando yo tengo un paciente con compromiso sistémico. Un anestésico, el que más rápido se elimine, menor riesgo de toxicidad sistémica voy a tener. Cuando yo coloco una mía, que es un proceso de metabolismo hepático, que es muy lento, cuando yo coloco un tubito, un carpo, se demora 9 horas el cuerpo en poder eliminar y procesar. Cuando coloco una articaína, como es mixto, es una mía con un grupo este. Entonces, esto hace que dure 2 horas 41 minutos, el mismo carpo. Recordemos que la vida media es cuando termina la acción clínica, porque a veces cuando uno les dice es que la articaína dura hasta 3-4 horas en hueso y tejido, dicen entonces si dura 4 horas, ¿por qué se elimina en 3? Porque la vía media de eliminación se cuenta cuando suelta el nervio y se va a torrente sanguíneo para ser procesado. Entonces realmente cuando yo digo qué anestésico debo escoger, tengo que tener claro qué tratamiento voy a realizar para saber qué duración y qué profundidad requiere. El estado clínico bucal del paciente. No es lo mismo el paciente que llega con un diente sin dolor aparente al que llega con el dolor. El estado sistémico de mi paciente. Y de acuerdo a estos tres, yo recuerdo las propiedades y así voy a tener el anestésico ideal. Cuando nosotros hablamos de este componente sistémico, es donde se nos genera la duda y casi siempre seguimos como llevándonos con que el paciente nos dice hipertenso, decimos sin vasoconstrictor, diabético sin vasoconstrictor. En odontología solamente se atiende paciente controlado. Entonces vamos a revisar realmente cuáles son las consideraciones con el vasoconstrictor. Como sabemos, entonces es un complemento. Son la fenitricina y la epinefrina. Yo les voy a hablar de la epinefrina, que es la que tenemos actualmente asociada a los anestésicos. La epinefrina es la misma adrenalina. No existe alergia
a la epinefrina. Tengan muy en cuenta esto, que a veces hay pacientes o odontólogos que reportan alergia al vasoconstrictor. Cuando estos casos se presentan o donde está contraindicado es cuando el paciente tiene alergia al bisulfito, que es el preservativo, el antioxidante que se le pone al vasoconstrictor. A la epinefrina nadie le tiene alergia. Entonces, cuando yo no sé, cuando tengo paciente sistémico y no sé si puedo utilizar o no el vasoconstrictor, realmente yo debo de tomar mi decisión basado en estas preguntas. Si el paciente clínicamente le puedo proporcionar un control del dolor si utilizo un anestésico sin vaso. Y segundo, ¿cuál es el efecto negativo que voy a tener en ese paciente si siente dolor durante la consulta? En 1954 la Sociedad Americana de Cardiología determinó que yo puedo colocar 0.2 miligramos de epinefrina por cita, no procedimiento, por cita. Y también determinó que lo que está presente en un carpo dental no es nocivo para el paciente que se encuentra bajo una enfermedad controlada. Importante, recordar las concentraciones del vasoconstrictor. Esto a veces también nos genera confusión y cuando vemos estos números grandes pensamos que tiene mucho y es al contrario. Cuando yo digo 1 en 80.000, significa 1 gramo diluido en 80.000 mililitros de solución. Entonces, para hacerlo más práctico, aquí tenemos 3 tazas de agua, 1,50, 80 y 100 ml, a las que les agrego 1 cucharada con 1 gramo de café colombiano. ¿Dónde lo voy a tener más diluido y cuál va a ser el más concentrado? El que tiene mayor cantidad de agua. Entonces, siempre que vean un número mayor, está más diluido. Entre más diluido esté, me permite utilizarlo con mayor seguridad. Para tener en cuenta esa parte del paciente sistémico, yo puedo clasificar al paciente de acuerdo a esta clasificación. La clasificación ASA fue determinada por la Escuela de Odontología de la OSC, ha sido utilizada con mucho éxito hasta el día de hoy. Se eliminan ASA 5 y ASA 6 en la parte odontológica porque son pacientes moribundos y realmente nosotros nos movemos en estos 3. ASA 1, paciente sano. ASA 2 es un paciente que tiene enfermedad sistémica controlada. Y ASA 3 es un paciente que tiene una enfermedad que no está controlada y debo hacer interconsulta antes de manejarlo. Entonces, teniendo en cuenta la clasificación ASA de mi paciente, es que yo ya puedo entrar a trabajar y manejar el anestésico con vasoconstrictor o sin vasoconstrictor. Teniendo en cuenta, siempre tengo que evaluar el estado físico y las necesidades clínicas. Si el procedimiento dura 20 minutos, ¿para qué le voy a colocar un anestésico de larga duración? Posibles interacciones medicamentosas. Esta parte sí es de cuidado. La epinefrina es muy segura lo que hay en un carpo, pero tiene interacción con algunos medicamentos que consumen algunos pacientes. Entonces, esa parte es la que yo tengo que cuidar, porque hay determinados pacientes que sí tengo que evitar el uso del vasoconstrictor por el medicamento que se toma. Entonces, como conclusión en el tratamiento de la ansiedad dental, tengo que establecer qué nivel de ansiedad tiene el paciente para así establecer la terapéutica que voy a manejar con él. Y se dice que cuando yo utilizo varias estrategias conjuntas, logro realmente manejar con éxito ese paciente antes de la colocación de un anestésico o la realización del tratamiento. Entrando al tema de técnicas de anestesia, es un tema bastante extenso, pues las técnicas de anestesia eso nos da para hacer una clase magistral de anatomía y nos tomaríamos muchas horas, entonces pues no les voy a hablar de técnicas como tal. Existen numerosas de acuerdo pues a la necesidad que yo tengo en boca. ¿Qué es la invitación que les hago?
Sí, apréndanlas a conocer ahora que están acá en la universidad y que tienen la oportunidad de tener docentes que les dirigen y les explican. Porque uno sale y solamente sabe hacer las infiltraciones y la ley interior y no sabe hacer más. Y si esa le falla, cuando esa técnica fracasa, yo tengo que recurrir a otras, pero no tengo conocimiento teórico práctico de las demás. Cuando tenemos pacientes con inflamación tisular, ¿qué recomendación tengo en las técnicas? Hacer técnica trocular, así sea en la parte maxilar que hacemos infiltración. En pacientes que tengan inflamación o ya presencia de dolor, cuando yo coloco el anestésico alejado de la zona, permito que haga el anestésico ese proceso de desmionización y pueda por difusión llegar al área que requiere trabajar. Y siempre en esos pacientes tengo que colocar mayor cantidad de anestésicos. De las técnicas anestésicas que más fracaso reportan es la técnica mandíbula. Y la mayoría de fracasos reportados en toda la literatura es por mala técnica del operador. Existen varias técnicas para la parte mandibular, donde tenemos la técnica de Hastel, que es la que aprendemos, la que nos enseña, pero esta técnica tiene dos variantes. Tiene una indirecta, que fue la primera que se enseñó, que me tocó a mí, que es más dispendiosa, es más compleja, pero es la que más riesgos presenta. Esa técnica ya tuvo una variación, ahora es una técnica directa, que es la que se recomienda, pero hay muchos que la desconocemos. Existen estas dos también, la de Go Gaze y la de Basilaria equinosa. Entonces, para ustedes, desarrollé este video. Es un video, como pueden ver acá, hecho en 3D, donde me sale toda la parte anatómica y me va indicando las 4 técnicas cómo las puedo hacer. La dejaste con sus 2 variantes y las otras 2. Y si me fracasa, ¿qué puede haber hecho que fracasara? Este video fue realizado con la ayuda del Dr. José Domínguez, un cirujano maxilofacial colombiano que es especialista en ciencias biomédicas en anatomía humana. ¿Dónde lo pueden encontrar? Se suscriben a nuestro canal de YouTube y usted DSA y lo buscan técnica de inferior. Les cuento que ha sido en Colombia un éxito para la parte de docencia, para el estudio de las técnicas de ustedes. Tener en cuenta, es necesario bloquear si vamos a hacer un tratamiento doloroso. Si el paciente nos dice, no, hágame el procedimiento que yo me aguanto el dolor, no lo hagamos. Si es un tratamiento invasivo, no es aconsejable, porque el paciente va a sentir dolor, solo que se lo va a aguantar. Y ese dolor le va a generar inflamación, edema, que se va a traducir en un dolor fuerte postoperatorio. Evitar la taquifilaxia. ¿Taquifilaxia qué es? Cuando yo anestesié, estoy haciendo el procedimiento y el paciente dice, me dolió. Entonces yo paro y coloco una segunda inyección. Si el paciente dijo, me dolió, ya el anestésico no actúa de la misma forma, porque ya hubo presencia de mediadores inflamatorios que van a hacer como que aíslan el nervio, lo cubren y no permiten que el anestésico actúe. Si yo siento que me voy a demorar más de lo esperado, coloco la segunda inyección antes de que esto suceda. La elección de la técnica adecuada va a aumentar la eficacia anestésica y el confort del paciente. Y lo que les he repetido, un paciente que no sienta dolor durante la consulta ni post-tratamiento es un paciente que va a quedar muy agradecido. En cuanto a avances de equipos y jeringas, realmente no es que la odontología nos desarrolle muchos avances en este tema. Estos son equipos que existen ya hace varios años, la anestesia dental computarizada, que son equipos que miden, entonces van aplicando ese anestésico lentamente por bordes y por eso es que el paciente no le duele. Existen estos sistemas sin aguja, pero los sistemas sin aguja me dan poca profundidad.
Entonces, alguna literatura reporta que solamente sirven como para hacer procedimientos muy superficiales, pero si yo requiero profundidad ya no va a funcionar. Estas jeringas también existen, jeringas eléctricas. Yo coloco el calco y la aguja, pero ellas tienen botoncitos donde van a ir depositando poco a poco el anestésico lentamente por goteo, también para evitar esa presencia de dolor. Como conclusión, entonces, uso racional de los anestésicos locales, evaluando y manejando todo el tema de ansiedad en el paciente que la presente y realizar técnicas para que el paciente no la vaya a presentar. Considerar los riesgos, evaluar qué riesgos a nivel sistémico pueden presentar y qué cambios tengo que hacer. Esto me va a llevar a tener consideraciones farmacológicas en ese paciente y así poder hacer uso de las diferentes alternativas que tengo para poder ofrecer. Contándoles un poquito acerca de Nusteti. Nusteti es una empresa que está ubicada en Guarne, un bello municipio de Antioquia, en Colombia, donde aquí se fabrican todos los insumos de los que ustedes ya conocen, los anestésicos, dientes, acrílicos. Nosotros llevamos 69 años de permanencia en el mercado, hacemos distribución de estos productos a más de 60 países, entonces esto nos tiene ubicados dentro de las empresas importantes a nivel mundial y contamos con todas las certificaciones requeridas para ofrecer a ustedes productos de la más alta calidad. Les recuerdo un poco el portafolio que nosotros manejamos. Entonces tenemos para ustedes Artic, que es la articaína. La articaína el 4% con epinefrina recién. La articaína nació en 1969 con el nombre de articaína y en 1976 fue que pasó al principio activo que conocemos hoy, que es la articaína. Y cada vez ustedes van a encontrar mayor cantidad de publicación que respalda el uso y porque ya en muchos países está igualando y los odontólogos mantienen las tres presentaciones. Lo que les decía, no solamente me quedo con una, sino que manejo las tres de acuerdo a la necesidad que tengo. Recordemos que si tenemos la lidocaína con metrinome 100, uno en 80.000 con mayor concentración de vasoconstrictor y la opción que manejamos sin vasoconstrictor. Esto ya para terminar, para no seguirlos por ahí durmiendo algunos con el tema de los anestésicos, no anestesiarlos más, les traigo los cuadritos que les decía, no se ven muy bien. Si de pronto miramos de alguna forma, pues cómo podemos compartir porque no hay como muy buena resolución. Esta es una imagen que a mí me resume las propiedades. Entonces, miren, liposolubilidad, unión a proteínas, pH. ¿Para qué nos sirven las propiedades? Lo que hablábamos. O sea, si yo tengo el paciente en embarazo, con daño hepático, entonces de acuerdo a la propiedad, puedo empezar a visualizar un poco. De acuerdo al estado sistémico, en el siguiente cuadro que les voy a mostrar, salen mencionadas estas enfermedades que son las más comunes que nos llegan, hipertensión, diabetes, epilepsia, y estas condiciones, el paciente psiquiátrico, farmacodependiente, embarazo y lactancia. Entonces, de acuerdo a eso, hay una sugerencia de los principios activos que les ofrecemos, cuál es la indicación. Pero recuerden que siempre la decisión, o sea, esto es una recomendación y así esto es tomado de la literatura. La decisión final es de ustedes. Son ustedes después de hacer una evaluación de los signos y síntomas de ese paciente los que van a elegir cuál es el indicado para ellos. Por último, recordarles la parte de dosis peso. Entonces les voy a explicar rápidamente cómo hacemos la fórmula. Entonces recordemos que la sobredosis es la causa más común de reacciones adversas a los medicamentos que encontramos en la parte odontológica. Y es importante recordar los miligramos que tiene un cálculo y la dosis permitida por cita de acuerdo al peso.
Entonces vamos a hacer un ejemplo con la lidocaína con vaso, me permite 7 y tiene 36 miligramos. Entonces aquí tenemos la fórmula. Cantidad de miligramos sobre kilo de peso permitido por el peso del paciente. La lidocaína me permite 7. Digamos que este paciente pesa 30 kilos. Eso me va a dar 210 miligramos. Lo tengo que dividir por la cantidad de miligramos que trae el cálculo. Como es al 2, trae 36. Eso me da que un paciente de 30 kilos puede usar 5 cálculos. ¿En qué pacientes aplico esta fórmula? Niños pequeños de 2 a 6 años y pacientes de promedio de peso de 30 kilos, porque son los pacientes de mayor riesgo a sobredosis. Sin importar qué suceda, nunca dejes de sonreír. Espero que esta conferencia les haya recordado cositas, les haya aportado tips nuevos. Les agradezco mucho su atención.